Buen día, yo soy Luis Eduardo Y yo soy Eduardo Hernández. y juntos les vamos a platicar sobre la ecuación de Klein-Gordon. Vamos a empezar con unas nociones de relatividad especial. ¿Qué es la relatividad? Bueno, la relatividad es la teoría que estudia la estructura del espacio-tiempo. Como dijera Hermann Minkowski cuando presentara sus ideas, el espacio y el tiempo por separado están destinados a desvanecerse entre las sombras y tan solo una unión de ambos puede representar la realidad. Sobre estas bases se presenta la teoría de la relatividad. Trabajamos en un espacio-tiempo de 4 dimensiones y cada evento lo representamos por la coordenada ct, donde t es el tiempo y x es el vector de posición que conocíamos de la mecánica de Newton. Y ahora a este espacio le vamos a dotar de la métrica de Minkowski, que es esta que tenemos aquí. Notemos que es distinta a la métrica euclidiana con la que trabajamos, pues tenemos este menos delta t al cuadrado. Ahora, en relatividad especial, la velocidad de la luz debe de ser constante para todo sistema de referencia. Esto nos dice que una transformación que nos lleva de un sistema a otro es una transformación de Lorentz. Ahora, dado este 4 vector, que es un evento en el espacio-tiempo, vamos a definir el 4 momento como la masa multiplicado por la derivada de cada uno de estos componentes con respecto al tiempo propio. Ahora, la energía del sistema vamos a decir, y esto es una definición, vamos a decir que la podemos obtener como la velocidad de la luz multiplicada por la primera componente del 4 momento. Entonces, después de este repaso sobre relatividad especial, vamos a presentar la ecuación de Klein-Gordon. La tenemos aquí en pantalla. Vamos a estudiar cada uno de los elementos que tiene. Aquí tenemos 1 entre c cuadrada, donde c es la velocidad de la luz, y una segunda derivada parcial con respecto del tiempo. Aquí tenemos un operador laplaciano, y esta mu se le conoce como el parámetro de masa y está definido como mostramos aquí. Es la masa de la partícula por la velocidad de la luz dividida entre la constante de Planck. Pero ¿de dónde sale esta ecuación? ¿Cómo es que se llegó a ella? Como sabemos, fue el primer intento de hacer mecánica cuántica relativista. Entonces, todo esto tiene que salir de algo sobre relatividad, ¿no? Entonces, primero vamos a considerar esto. La norma del vector de 4 momento es la misma en todo sistema de referencia. De forma matemática podríamos decir que la norma del vector 4 momento es invariante ante transformaciones de Lorentz. Pero físicamente esto nos dice que si tenemos una partícula, medimos el 4 momento y calculamos su norma, vamos a obtener el mismo número. Ahora vamos al sistema de referencia en donde la partícula siempre está en reposo. Aquí no estamos trabajando con aceleraciones, ni fuerzas ficticias, ni nada, ¿no? Entonces siempre podemos encontrar un sistema de referencia donde la partícula está en reposo. Entonces, ¿qué pasa con las componentes espaciales del 4 momento? Como la partícula está en reposo en ese sistema, se me anulan. Y aquí nada más me queda, recordemos que teníamos esta expresión para la energía. E es igual a la primera componente del 4 momento por la velocidad de la luz. Ahora la famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado. Y entonces de aquí podemos ver que la primera componente, que es la energía entre C, debería ser igual a la masa por C, que es lo que tenemos aquí. Ahora calculamos la norma de este 4 vector. Y como le estamos dotando de la métrica de Minkowski a nuestro espacio, entonces los 3 componentes espaciales se cancelan porque son 0 y el componente temporal me queda con un signo menos, por eso tenemos lo de aquí. P cuadrada es igual a menos m cuadrada c cuadrada.
Ahora nos vamos a cualquier sistema de referencia, digamos el sistema de referencia de laboratorio, en donde el vector de cuatro momentos de la partícula va a estar dada por esta expresión. Aquí tenemos menos la energía entre C y aquí tenemos el momento habitual. Entonces tomamos la norma, aquí tenemos el primer elemento al cuadrado con un signo menos, este signo menos es importante, y aquí tenemos más m cuadrada b cuadrada. Este término de aquí lo podemos interpretar como el momento clásico, que es esta P que escribí en mayúscula para no confundirla con la norma del cuatro momento. Entonces, si igualamos estas dos expresiones para P cuadrada, llegamos y bueno, hacemos un poco de álgebra, llegamos a la relación de energía-momento, que es la que tenemos aquí. Y ahora, ¿esto qué tiene que ver con la ecuación de Klein-Gordon? Pues ya lo veremos. Aquí volví a escribir la relación de energía-momento y ahora sí vamos a hacer mecánica cuántica. Recordemos que durante el curso y en general en mecánica cuántica, a cada observable le asociamos un operador. Entonces, a esta energía de aquí, a esta energía le asociamos el operador IH barra por la parcial de t, mientras que al momento clásico le asociamos el operador menos IH barra gradiente. Entonces, como en esta ecuación los tenemos al cuadrado, pues aquí los escribimos al cuadrado. La energía al cuadrado sería menos h barra al cuadrado por la segunda derivada parcial con respecto del tiempo. Y el operador de momento al cuadrado sería menos h barra por el laplaciano, el operador laplaciano. Entonces vamos a aplicar esta ecuación de aquí a un campo phi. Entonces aquí tenemos la energía al cuadrado, que es lo de aquí. Aquí tenemos m cuadrada c a la cuarta y el término p cuadrada c cuadrada. Sustituimos los operadores que tenemos arriba y llegamos a esta ecuación. Esta ecuación, si la reescribimos, nos da la ecuación de Klein-Gordon, como la podemos ver aquí. Así como en relatividad, nos gusta que en el límite no relativista, o sea, cuando las cosas van muy lento, todo sea consistente con la mecánica de Newton, con la mecánica clásica. En esta nueva teoría nos gustaría que entonces en el límite no relativista todo fuera consistente con la mecánica cuántica. En este caso, como hablamos de una partícula libre de spin 0, nos gustaría que fuera consistente con la ecuación de Schrödinger para la partícula libre. Para esto primero vamos a ver en el límite no relativista de la energía, donde E va a epsilon más mc cuadrada, donde epsilon es la energía no relativista. De esta forma, de manera similar a como se hizo en mecánica cuántica, podemos proponer una función phi espacial y la parte temporal sea e a la menos i et sobre h barra. Pero como tenemos que e prácticamente es epsilon más mc cuadrada, podemos separarlo como una función phi 0 del espacio y tiempo por e a la menos i mu ct. Derivando esto dos veces respecto al tiempo, tenemos la segunda derivada parcial respecto a t menos mu cuadrada c cuadrada menos 2i mu c por la parcial temporal, todo esto por la phi 0 y esto último todo por e a la menos i mu ct. Así podemos sustituir esto en la ecuación de Klein-Gordon y dividir todo entre e a la menos i mu ct. De esta forma se obtiene la igualdad de arriba. Ahora vemos que se cancelan el segundo y el quinto término porque justamente es mu y menos mu cuadrada. Y en el límite no relativista sabemos que c se va a infinito, de manera que el primero es prácticamente 0. Con esto, si pasamos el 2im entre h barra del lado derecho y todo lo multiplicamos por h barra sobre 2m, vamos a tener la ecuación de Schrödinger de una partícula libre con spin 0. Ahora que encontramos que la ecuación de Klein-Gordon en efecto es consistente con la ecuación de Schrödinger, nos gustaría encontrar las mismas cantidades que ya habíamos encontrado en la mecánica cuántica. En este caso vamos a hablar de la densidad de probabilidad.
Para esto vamos a hacer el mismo procedimiento que se hizo en mecánica cuántica, es decir, tomar la ecuación de Klein-Gordon, multiplicarla por phi conjugado o utilizar la ecuación de Klein-Gordon conjugada y multiplicarla por phi. De esta forma vamos a obtener del lado izquierdo la igualdad de aquí abajo, de forma que en efecto podemos ver una cantidad derivada, derivada respecto al tiempo. Del lado derecho vamos a tener esta otra igualdad, lo cual podemos ver en efecto también que se puede ver como menos la divergencia de otra cantidad. Así, al igual que en mecánica cuántica, nosotros nos gustaría tomar ρ como IH barra entre 2mc cuadrada por phi conjugado, la parcial respecto a t de phi, menos phi por la parcial de phi conjugado respecto a t, y j igual, pero en vez de parciales, el gradiente. Entonces, de esta forma podríamos obtener la ecuación de continuidad, al igual que en mecánica cuántica. El primer problema que encontramos aquí es que la densidad de probabilidad ρ no podría ser siempre positiva. Va a haber el menos que tiene ahí, nos indica que podría haber un caso en el que la densidad de probabilidad sea negativa, y pues esto no tiene mucho sentido. Entonces la forma lo que se hace para poder arreglar o parchar este pequeño problema es, en lugar de verlo como una densidad de probabilidad, podemos multiplicar estas dos cantidades ρ y j por la carga elemental E, lo cual nos haría olvidar la idea de una densidad de probabilidad e intercambiarla más bien por una densidad de carga y densidad de corriente. Y este sería el de los primeros indicios que tendríamos sobre la existencia de antipartículas, pero para esto veremos algo más adelante. Ahora, nuestra ecuación de Klein-Gordon nos gustaría también poderle meter un potencial electromagnético o incluso un potencial genérico. Entonces, lo que hacemos es, de la misma manera como se hizo con la partícula libre, partimos de esta igualdad de la energía de una partícula en el potencial electromagnético. E igual a cómo se hace, intercambiamos los observables por sus respectivos operadores, se obtiene la igualdad de abajo, lo cual vemos que pues también es muy parecido a lo que se hace en mecánica cuántica. Intercambiamos la E por E menos B e intercambiamos P cuadrada por P menos E a la AR, y todo eso al cuadrado. Ahora veamos rápidamente que la función E a la I sobre H barra por K punto R menos más E por T, donde K es el vector que cumple E cuadrada sobre C cuadrada H barra cuadrada igual a K cuadrada entre H barra cuadrada más mu cuadrada, es en efecto solución a la ecuación de Klein-Gordon. Rápidamente podemos ver que la segunda derivada parcial de phi es menos E cuadrada sobre H barra cuadrado por la función phi, y el laplaciano de phi viene siendo menos K cuadrado sobre H barra cuadrado por la función phi. De esta forma podemos sustituirlo en la ecuación de Klein-Gordon, donde se obtiene menos E cuadrada sobre C cuadrado H barra cuadrada más K cuadrada entre H barra cuadrada más mu cuadrada. Pero por lo que saben, por la igualdad que cumple K, todo este término se hace 0. Entonces, al multiplicarlo por phi, todo esto nos da 0. Entonces notamos que la función de onda relativista nos está permitiendo, al menos para la partícula de masa m, valores de energía más y menos E, lo cual en general es un problema, porque si por ejemplo intentáramos meterlo en un potencial infinito, un pozo infinito más bien, entonces de mecánica cuántica sabemos que la partícula tendría un estado base y estados energéticos cuantizados, pero todos positivos. Pero entonces aquí podríamos también meterle valores negativos, los cuales pues ya no tendría mucho sentido, al menos físicamente. Pero entonces, combinando esto con el hecho que vimos que no existe una densidad de probabilidad y la mejor pensamos en una densidad de carga, podemos pensar que en su lugar tenemos una función phi más, a la cual se le asocia a la partícula con carga negativa y con carga positiva y masa m de spin 0, y a la función phi sub menos se le asocia a la partícula de carga negativa de spin 0 pero con la misma masa.
Es decir, esto nos está prediciendo la existencia de las antipartículas. Por último, vamos a hablar sobre cómo la ecuación de Klein-Gordon describe al bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que tiene spin 0 y una paridad positiva, por lo que esperamos que la solución a la ecuación de Klein-Gordon presente estas propiedades. Por ahora vamos a definir un nuevo operador al que llamaremos operador d'Alembertiano, como se muestra aquí. Lo definimos como, lo escribimos así como un cuadradito y es igual a 1 entre la velocidad de la luz al cuadrado por la segunda derivada parcial temporal menos el operador laplaciano. Entonces, con esta nueva definición, la ecuación de Klein-Gordon toma una forma muy compacta, como se ve aquí en esta última línea. Ahora, vamos a recordar que en el espacio-tiempo las rotaciones pueden verse como transformaciones de Lorentz. Recordemos que las transformaciones de Lorentz son las que me llevaban de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. El último sistema de referencia debe de moverse a una velocidad v con respecto del otro, y de hecho esta phi que vemos en esta matriz de la transformación de Lorentz está dada por el arco tangente hiperbólico de la velocidad v con la que se mueve el último sistema de referencia. Entonces vamos a considerar un cambio de coordenadas, como lo vemos aquí. X tilde representan las nuevas coordenadas y X sin tilde representan las viejas coordenadas. Notemos que aquí estamos usando la convención de la suma de Einstein, pues aquí tenemos dos índices repetidos nu. Ahora, por definición de una función escalar, esta le tiene que asociar un valor a cada punto del espacio-tiempo. Esta es la definición de una función escalar. Entonces, si r tilde, t tilde y r, t se refieren al mismo punto en el espacio, entonces los valores de estas dos funciones deben de ser los mismos, ¿no? Esto quiere decir que la función escalar que es solución a la ecuación de Klein-Gordon es invariante de Lorentz. Por eso quiere decir que no cambia ante ninguna rotación. Y bueno, esto significa que la partícula debe de tener spin 0. Esta es la primera propiedad que encontramos y la primera que nos hace sospechar que la solución a la ecuación de Klein-Gordon corresponde al bosón de Higgs. Vamos a ver por último la paridad positiva de esta función. Entonces vamos a considerar una transformación de esta forma. Entonces el R me lo va a llevar a R barra y R barra va a ser igual a menos R. Y el tiempo me lo va a dejar igual. Solo estamos volteando las coordenadas espaciales y no le estamos haciendo nada a las coordenadas temporales. Entonces, con esto la ecuación de Klein-Gordon se escribiría así. Aquí el d'Alembertiano en las nuevas coordenadas más el parámetro de masa al cuadrado por phi es igual a esto. Ahora, aquí, ¿por qué quitamos las barras? En este primer término, porque t es igual a t barra. Y en este último término, porque tenemos segundas derivadas espaciales, por lo que el signo menos se va a cancelar y nos va a quedar un signo más, por lo que aquí pues simplemente podemos quitar la barra, ¿no? Y entonces aquí tenemos la función phi en las nuevas coordenadas y llegamos a esto. Como la phi barra y la phi son soluciones a la ecuación de Klein-Gordon, entonces debemos de tener que ambas sean iguales, como lo vemos aquí. Y esto de aquí significa que la partícula que describe la función phi tiene paridad positiva. Esta es la definición de paridad positiva. Entonces hemos llegado a que esta función escalar phi, que es solución a la ecuación de Klein-Gordon, cumple con ser invariante ante rotaciones del espacio-tiempo, es decir, que tiene spin 0 y tiene paridad positiva. Esto corresponde
al famoso bosón de Higgs. Este bosón de Higgs se encontró experimentalmente hace muy poco, en el 2012, en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN.